Sí, buenos días nuevamente. 7:39. La presidenta ejecutiva del ICE está con nosotros, Irene Cañas, y ella empezaba esta conferencia de prensa diciendo algo muy interesante, llama la atención. Es parte de una nueva política de rendición de cuentas y transparencia. Hace años no se hacía este tipo de conferencia, y es que ella reporta, la información que dieron las autoridades son pérdidas proyectadas para este año de 314.000 millones de colones. Ahí se incluye el proyecto, el proyecto hidroeléctrico de Iquiz, que ya se han venido, vamos a ver si entiendo, se han venido ejecutando, ¿verdad? Esos montos que se han pagado por el proyecto, pero que se incluyen de una vez todo este plan, este proyecto, para hablar, no sé, del total de lo que tendría el ICE que enfrentar al final del año. ¿Cómo uno puede entender, doña Irene Cañas, una cifra tan alta de pérdidas proyectadas de 314.000 millones de colones, y gran parte de ella generada por el tema, no la parte de telecomunicaciones, sino por el rubro de electricidad? Y buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad estos números son a nivel de la corporación, o sea, incluye CNFL, RAXA, Cablevisión, incluye a todas las subsidiarias, y además incluye el negocio de telecomunicaciones. Aquí, para tranquilidad de los que nos escuchan, en realidad lo importante es aclarar que las pérdidas incluye todo lo que son las fluctuaciones cambiarias. Que estábamos analizando ahora. Por cierto. Justamente el ICE entró en operación la planta Reventazón el año pasado. Eso significa que entra una carga financiera importante en nuestras inversiones. Entonces, eso sumado al monto que tuvimos que pasar por gasto en la parte de energía, más el impacto que tienen las fluctuaciones cambiarias, hacen que tengamos en este momento en números rojos, por así decirlo, nuestro balance. Usted está diciendo, vean interesante, solo por el tipo de cambio del dólar con respecto al colón, 144.000 millones, 46% del total. 146.000 millones es lo que pasamos a gasto de parte del proyecto de Iquiz. ¿Esto qué es? O sea, fueron muchos años de investigación. Un proyecto de esta magnitud requiere de mucha investigación, tanto en la parte geológica como topografía, además de que se había avanzado mucho en los estudios de impacto ambiental. Entonces, estos 146.000 millones que van a gasto son todos los estudios que se habían realizado para la factibilidad del proyecto de Iquiz. Y usted dice, otro de los factores es el escaso crecimiento de la demanda de energía, resultado del tipo de empresas que están invirtiendo ya en el país. Usted citaba el caso de las maquiladoras, me parece, que ya no son parte de la realidad, digamos, de las que más demandan energía. Eso ha cambiado en el país. ¿Y cómo entender que baja la demanda de energía? ¿Por cuánto tiempo cree usted, y desde hace cuánto, Irene Cañas, presidenta ejecutiva, es que viene reduciéndose la demanda de energía en el país? En realidad son varios los factores, y uno de los más importantes es el cambio de los patrones de consumo de los costarricenses. Los costarricenses cada vez son más conocedores del tema de eficiencia energética. Cuando compran artículos o línea blanca para la casa, se fijan más si el artículo que van a adquirir es eficiente o no es eficiente. Además, también la normativa a nivel nacional. El Ministerio de Ambiente y Energía en los últimos años ha enfocado muchos de la reglamentación en materia de eficiencia energética. Y otro tema importante es que los costarricenses por muchísimos años, la gran mayoría cocinaba con cocina eléctrica. Ya el costarricense le perdió miedo al gas y muchas familias han migrado a cocinas de gas. Eso también sumado a la generación distribuida. La manera más fácil de entenderla es los que colocan paneles solares en sus techos para generar parte de la energía que consumen. La generación distribuida en nuestro país ha aumentado mucho desde que se publicó el reglamento que la regula. Entonces, todo eso hace que cada vez el crecimiento de la demanda sea menor. Yo quisiera también aquí enfatizar. Y cada vez más costarricenses buscarán energía vía paneles solares. O sea, eso va más bien entonces a decrecer conforme esa demanda de energía hacia el ICE como operador.
Sí, y eso es un tema que no solo le sucede a Lice, le sucede a todas las empresas distribuidoras. La JASEC, sí, la SPH en Heredia. Exactamente, pero también a nivel mundial. O sea, el reto que estamos teniendo nosotros lo tienen todos. Es como decir Uber, exactamente, los taxis. Exactamente, es ese mismo efecto. Entonces es como sumar todo lo anterior, además que leía un comentario el fin de semana en las redes sociales de mucha gente ha opinado sobre la conferencia de prensa del viernes pasado. Y uno de estos comentarios decía que no se vale echarle la culpa a las maquilas que se fueron. No es echarle la culpa a las maquilas que se fueron. Yo más bien vi en esto que más bien Costa Rica ha crecido en su nivel de educación. Y somos un país que ha invertido mucho en educación. Entonces hoy por hoy tenemos una mano de obra más calificada. Entonces lo que viene a Costa Rica, claro, es la economía de servicios, porque muchos de nuestra gente hablan inglés para todo lo que son los call centers. También hemos abierto nuestro mercado a lo que es la industria médica. Y turismo. Y turismo. Entonces... No demandan mucha energía. No demandan mucha energía. Esa es una realidad y que la idea es ver qué pasará entonces en el futuro, Irene Cañas, con el ICE, porque cada vez más personas van a tener los paneles solares, cada vez más somos más una economía de servicios. La reforma fiscal busca gravar precisamente servicios. Eso cambia. Pero entonces sería interesante preguntarle, porque recuerdo cuando se estaba debatiendo sobre el proyecto Reventazón, usted decía, mi pregunta es, ¿este proceso de merma en la demanda es desde hace cuántos años? Y si valía la pena o no, Irene Cañas, presidenta ejecutiva, seguir insistiendo, gastando en el proyecto de Iquis y haber invertido, que es un proyecto grande, quizá el más grande, pero se dice que el más grande de Centroamérica era Reventazón, haber invertido entonces en el proyecto Reventazón, si la demanda iba a seguir decreciendo. Aquí se junta también otro factor, y es que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años un marco jurídico en materia de electricidad que no necesariamente está totalmente integrado. O sea, yo me atrevería a decir que hemos ido poniendo parches a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la ley de desarrollo de proyectos privados y también las empresas distribuidoras de electrificación rural y las municipales. Las que venden energía al ICE, se refiere usted a los proyectos privados, ¿verdad? Sí. Para ubicarnos un poco con la gente. Tenemos el desarrollo de proyectos de inversión privada, también tenemos el desarrollo de proyectos de la SPH, de JASEC, de las cooperativas. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una participación ahora muy amplia y dinámica de todos estos actores. Sin embargo, la ley le da la obligación al ICE de comprarles energía. De comprarla, y no solo eso, sino del abastecimiento. O sea, si llega a haber un problema de abastecimiento, el responsable es el ICE. El responsable es el ICE. ¿Y qué ha pasado también a lo largo de los últimos años? Que algunos de estos proyectos, tanto de generación privada como de las otras empresas, a veces no culminan, a veces no terminan. Entonces el ICE siempre tiene que ir a la par teniendo un plan B. Un plan B por si el proyecto X o el Y por eso o el dice Z usted, entonces financió un proyecto tan grande como Reventazón. Y lo digo porque los ambientalistas en su momento dijeron y hablaron de estas cifras, lo recuerdo perfectamente, cuando ese proyecto arrancaba, no es necesario generar ya más energía, ya el ICE tiene suficiente y la demanda viene decreciendo. Recuerdo también al profesor Lobo, biólogo de la Universidad de Costa Rica, en este momento no recuerdo el nombre del profesor, hablando y criticando que no era innecesario seguir con proyectos de esa magnitud. ¿Usted lo cree? Hay otra característica. ¿Era innecesario? Era necesario. Y voy a explicar, era necesario, voy a explicar por qué. Porque estos desarrollos que han hecho tanto los de generación privada como las otras empresas distribuidoras han sido con plantas de generación variable. ¿Esto qué significa? O sea, que han desarrollado en su gran mayoría plantas eólicas y el viento no siempre está disponible. Han desarrollado plantas hidroeléctricas de filo de agua que no siempre hay agua. Entonces hay una cantidad importante de electricidad que no siempre está disponible. Un proyecto como Reventazón nos permite almacenar agua. Es como una batería. Entonces, en el momento en que deja de soplar el viento o que tenemos menos lluvia,
o en el caso de ya que han crecido las plantas solares, viene una nube, el sistema necesita tener un respaldo para entrar a cubrir ese faltante de electricidad. Entonces, un proyecto como Reventazón tenía, digamos que una tarea y un objetivo primordial, y es suministrar ese respaldo de energía. Ahora, un proyecto como el de Kiss ya no es para estos tiempos, ni para los futuros. Yo no me atrevo a decir ni para los futuros. En el futuro cercano y mediano, no. Pero de acuerdo con ese panorama lejano, que usted pone de mayor demanda de vía paneles solares o mayor demanda, los costarricenses apostando por la cocina, introduciendo el gas en sus casas, no pareciera la realidad. En el corto y mediano plazo, no. Eso ahora, sí es una realidad. Dice que el costo financiero en el ICE le provocó pérdidas importantes. El ICE cancela 177 mil millones de intereses y comisiones, créditos y bonos de deuda. El incremento en el costo financiero provocó en el 2017 que cerrara pérdidas de 51 mil millones. Eso quiere decir que el modelo que se utilizó para pagar proyectos hidroeléctricos no es eficiente, es carísimo, le salió muy caro al ICE. ¿Cómo se va a reflejar eso también en las tarifas, Irene Cañas? ¿Y cómo se ha reflejado? En realidad, digamos que este tema de las fluctuaciones cambiarias, lo importante es que eso no implica un flujo de efectivo, sino que contablemente tenemos que ir reflejando año a año qué es lo que representa las fluctuaciones cambiarias. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando medidas importantes y trabajando en una reingeniería financiera, de manera que logremos tener en un corto plazo un balance positivo, y además hay que tener especial cuidado en continuar los esfuerzos de colonizar la deuda. Ya se inició ese esfuerzo, se ha logrado colonizar a colones. Exactamente. Sin embargo, vamos a continuar hasta donde sea posible colonizar más de nuestra deuda para no ser tan vulnerables a las fluctuaciones cambiarias. Tienen que salir, desde ahora el ex viceministro de Economía, por cierto, que ustedes tienen que salir a captar en dólares, y el dólar se está disparando. Exactamente. Entonces, y cobramos en colones. Por eso. O sea, nuestras tarifas son en colones y nuestra carga financiera en su mayoría en dólares. ¿Pero cómo se endeudaron todos estos proyectos? ¿A través de fideicomisos? No todos, hay una mezcla. ¿Ese modelo usted lo ve real, factible en ese modelo o muy caro? Ese modelo es justamente el que queremos darle toda una reingeniería. Va a cambiarlo. Exactamente. Vamos a ver qué medidas podemos tomar en el corto plazo. Porque es un fideicomiso. Una parte. Por eso, ¿ese modelo encareció las tarifas eléctricas? En un porcentaje sí se ve reflejado, pero no en su totalidad. De hecho, todavía estamos en un estire y encoge con la autoridad reguladora, y justamente he pedido al equipo que está trabajando en esta reingeniería que busquemos la manera de mejorar nuestras finanzas y que tengan un impacto positivo en las tarifas. El ICE ofreció una capacidad de generación eléctrica importante. Ahora le quiero preguntar por telecomunicaciones, porque ya hay comentarios que usted está generando, Presidenta Ejecutiva. Gran parte de esta situación de desbalance la está generando electricidad, ¿es así? Así es. ¿Qué ha pasado en telecomunicaciones? ¿Por qué el ICE, que siempre telecomunicaciones, y recuerdo aquellos tiempos en que no eran de apertura, telecomunicaciones más bien era el que, vamos a ver si lo digo de una manera sencilla, pero sostenía, digamos, electricidad? ¿Qué ha pasado con telecomunicaciones? ¿Las cifras también están en rojo? ¿La está golpeando la apertura en telecomunicaciones al ICE? Para mí es importante aquí también aclarar que telecomunicaciones no es solo telefonía móvil. O sea, muchas veces tendemos a pensar que telecomunicaciones es solo Colby y la ranita Colby, cuando en realidad hay otros servicios que brinda el área de telecomunicaciones. En telefonía estamos trabajando en nuevos servicios, nuevas ofertas, porque en un mercado en apertura como lo es la telefonía móvil, ese es el día a día. El día a día hay que innovar, el día a día hay que ofrecer. Ya no hay teléfonos fijos en Costa Rica prácticamente. Hay todavía. Y de hecho eso es lo que hace que tenemos números rojos. Porque tenemos números rojos en telefonía, porque cuando se hace la apertura, al ICE le queda
el monopolio, entre comillas, de la telefonía fija. Y voy a explicar por qué entre comillas. La telefonía fija, el ICE, hace muchísimos años desplegó lo que conocemos como la plataforma de cobre. Entonces, hoy por hoy, los teléfonos fijos que tienen nuestras familias en las fronteras norte y sur es con la plataforma de cobre. Al pasar los años, tenemos ahora disponible la tecnología IP, que llega a ser equivalente a la telefonía fija. Entonces, las empresas, los oficentros, las industrias tienen ahora telefonía IP. Entonces, de cierta manera, entramos en competencia porque la telefonía IP la brindan los competidores. ¿Qué sucede? Que nosotros, por ley, no podemos quitarle ese servicio a los que hoy por hoy tienen la plataforma de cobre. Por supuesto. Entonces, esa plataforma tiene un costo fijo que ronda los 56.000 millones anuales. Y hemos ido desplegando la plataforma de fibra para poder ofrecerle luego a estos hogares o a estas empresas que están en zonas alejadas la tecnología IP. Pero en el mientras tanto, tenemos que pagar las dos plataformas, fibra y cobre. Eso no le está resultando, Alice. ¿Qué va a pasar? Ya hay dos comentarios, Presidenta Ejecutiva Irene Cañas, pero tengo que preguntarle, ¿qué va a pasar? Porque ahorita veremos a los empresarios saltando, diciendo, bueno, ven, por eso las tarifas han incrementado. Alguien me pasó por ahí los datos de un exdiputado, Jorge Arguedas, que dicen que me pasó la nota, había advertido sobre los números rojos años atrás. ¿Qué va a pasar con el precio de las tarifas? Porque recuerdo la crítica sobre el precio alto de las tarifas en electricidad. Y segundo, ¿qué va a pasar con el personal que hoy hacía proyectos y que ya no se van a hacer? ¿Se podrán se podrán emplear en otras cosas? Voy a aplazar también los comentarios, Presidenta Ejecutiva Irene Cañas, porque son preguntas. Mau Calvo está diciendo lo siguiente. Mau Calvo, porque así aparece. ¿Por qué se mantiene a Raxa si es una duplicidad? No tienen ni red propia, las pérdidas son enormes. Eso pregunta Mau Calvo. Queríamos más tiempo para la Presidenta Ejecutiva. Y Mario Villalobos, ¿cuánto es lo que el ICE se le ha dejado de cobrar por rebajo del costo a las empresas de telefonía celular por el uso de la red del ICE? Esas son dos preguntas planteadas, más las que le planteé anteriormente sobre qué va a pasar con la gente que estaba para todo lo que tenía que ver con proyectos hidroeléctricos y qué tanto va a ser el salto de los empresarios con el costo de las tarifas. En realidad, en el costo de las tarifas eléctricas no vamos a tener un salto porque el tema de lo que se invirtió en la investigación del proyecto de Iquiz, eso no va a la tarifa, eso va a nuestros estados financieros y el impacto es en nuestros estados financieros. Ni un solo 5 va a la tarifa por la inversión del proyecto de Iquiz. En cuanto al personal, el proyecto de Iquiz, desde que fue establecido que había que hacer una consulta indígena y que el resultado iba a ser vinculante, el personal se redujo a mínimo, no por decir cero. Y es importante aquí recalcar que el ICE, cada vez que desarrolla proyectos, este personal es ocasional, no es planilla fija del ICE. Entonces, conforme se van desarrollando proyectos, se contrata a la gente y cuando finaliza el proyecto se liquida. Entonces, en este momento, planilla fija de desarrollo de proyectos no es lo mismo que la planilla ocasional que los desarrolla. Hoy por hoy tenemos ingenieros y tenemos técnicos que están trabajando en otros proyectos, no de generación eléctrica, pero sí otros proyectos de desarrollo que tanto el área de electricidad como telecomunicaciones estamos desarrollando. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene que reinventarse. Así como se reinventó Correos de Costa Rica, así nos tenemos que reinventar nosotros y empezar a ofrecer otro tipo de servicios que en algunos casos serán regulados, en otros casos no serán regulados. No sé si contesté las dos, las de las tarifas y el personal. En cuanto a telefonía, en telefonía igual estamos ofreciendo otro tipo de servicios. Raxa en estos momentos, y tiene ya 2 años de no generar pérdidas, sino de tener utilidades. Raxa ha diversificado el tipo de proyectos que ofrece. Y en el caso de
Telecomunicaciones, ahí es donde sí me gustaría dejar este mensaje. Telecomunicaciones no es solo telefonía móvil. Sí recordamos, hace poco se hizo el lanzamiento de la plataforma EDUS, que es el expediente único de salud que lo desarrolló el ICE. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta Ejecutiva. Ya es hora, tenemos que devolver nuestro pase, pero le agradecemos muchísimo a Irene Cañas haber estado con nosotros aquí en la revista y a ustedes también. Regresamos al estudio principal con más información.